Bueno, pues muy buenas tardes desde el restaurante de Labra, donde hemos comido aquí preparando esta tertulia con los 4 representantes que jugarán el playoff de ascenso a Segunda División B. Recordamos los emparejamientos, el domingo jugarán todos ellos. Primero será el Ceares, que viaja a Águilas, jugará a las 5 de la tarde en el campo del Rubial. A las 5:30 lo hará el Langreo en el campo de Isidro Calderón, ante el Atlético Monzón. A las 6 de la tarde, el único equipo asturiano que juega en casa, el Praviano, que recibe al Socuéllamos a las 6 de la tarde en Santa Catalina. Y a las 7:30, pendiente de confirmación oficial, el Lealtad, que visita al Puertollanos en el estadio Ciudad de Puertollano. Sin más dilación, vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados. Comenzando por el puesto clasificatorio, vamos a saludar al delantero del equipo campeón, Jorge Lombán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha caído el emparejamiento con el Puertollano, uno de los gallitos de la tercera? Bueno, pues sabemos que es uno de los mejores equipos de tercera división y lo vamos a afrontar con toda la ilusión del mundo, como estamos afrontando cada partido de la temporada, e intentar sacar algo. Muy bien. Chus, jugador del Unión Popular de Langreo y pichichi de la categoría. ¿Qué Hola. tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha caído el emparejamiento con el Monzón? Bueno, pues bien, hemos acabado bien el año y queremos competir de una vez por todas una buena primera ronda de playoff y en esas estamos ilusionados y con ganas de que empiece. Muy bien. Shell, entrenador del Praviano, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer estabas en Las Rozas, ¿qué tal la experiencia en el sorteo? Bueno, nos tocó el Socuéllamos, los números dicen que es un buen equipo, los informes que estamos teniendo así lo confirman y bueno, vamos a afrontar la eliminatoria a 2 partidos y a intentar hacerlo lo mejor posible, como hicimos siempre. Nacho Cabo, técnico del Ceares, me lo salté, vi por tercero al Praviano, pero fue el Ceares que ganó en la Baigona. ¿Ya nos recuperamos de la fiesta en el Barca? La verdad que fue longeva, sí, pero bueno, en fin, ya estamos pensando un poquito en el futuro. Hubo los 2 días, yo creo, de disfrute y la verdad que es un placer también estar con todos vosotros y siempre detrás de Sigar, por supuesto. Fierros, no hace falta presentación. Buenas tardes. Una primera valoración del sorteo. Bueno, yo creo que difícil para la Lealtad porque los números son para algo después de una liga regular. Yo creo que el que más suerte tuvo en este caso fue el Langreo. Va a jugar contra además fue quinto, no fue cuarto, pero bueno. Y entonces yo creo que el Langreo tiene que pasar. Los demás, y yo confío mucho en todos, porque a lo largo de la temporada he visto competir al Praviano, he visto competir al Ceares. A la gente le llamaba la atención de que estuviesen ahí arriba. Yo a medida que fue avanzando la temporada ya me parecía que no era ninguna cosa del otro mundo que estuviesen ahí arriba, sino que lo hicieron bien y fueron mejores que otros equipos que a lo mejor empezaron peor y terminaron bien, como por ejemplo el Covadonga. Y bueno, pues ahí están y yo creo que van a competir. Vamos a ver, a lo mejor el Lealtad y el Langreo son los que más posibilidades tengan a lo mejor de ascenso por su, no sé, por su historial o por como sea, pero yo creo que tanto el Ceares como el Praviano van a competir. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con un balance de la temporada de cada equipo. Empezamos por ti, Jorge. Hicisteis buena plantilla en verano, pero a lo mejor no se esperaba que Lealtad estuviera peleando por el campeonato, ¿no? Pues sí, la verdad que bueno, el trabajo que hay detrás de cada jugador, de cada directivo, presidente, entrenadores, cada persona de Villaviciosa, creo que es muy importante y los resultados pues se han reflejado a final de temporada, ¿no? Yo creo que a principio de temporada nadie soñaba con el liderato y lo digo sinceramente, yo firmaba el 4.º puesto, pero ya además en los primeros partidos que nos enfrentamos al Langreo, tengo mucho aprecio al Langreo y les dije que yo firmaba quedar 4.º al final de temporada y que ellos quedaran primeros. En la vuelta ya es distinto, ya no jugábamos quedar primeros y la verdad que apretamos un poco más y conseguimos quedar campeones. Es un premio a todo el trabajo que han realizado ahí en la villa y bueno, ahí estamos. En el plano individual también me imagino que contento, cerca de 20 goles, una buena cifra para un delantero, ¿no? Sí, la verdad que bueno, las últimas temporadas, excepto en el Langreo, que bueno, me quedó esa espinita clavada ahí, he superado la cifra de 15 goles y bueno, es lo que
lo que se espera, ¿no? Que un delantero pues más o menos te asegure una cantidad de goles todos los años, no bueno, que vaya marcando goles un año, otro que no los marque, y una regularidad que al final pues quieras que no, los equipos lo notan. Momento de forma, en segunda posición, empatados con el líder, pero bueno, este año que no estaban Caudal y Marino y Avilés, esperaba que el Langreo pelease por el campeonato, ¿no? Sí, lo que dices, las sensaciones que tenemos nosotros desde dentro es precisamente eso, un poco contrapuestas en función del momento de temporada en la que nos encontrábamos, porque nos encontrábamos muy bien al principio, con mucha confianza, luego tuvimos un bajón importante, sobre todo mental, yo creo, que no sé si la presión o eso, o que nos bloqueamos y demás, pero no conseguíamos sacar los resultados que nos gustarían. Y bueno, y las sensaciones ahora del final de liga, la verdad que son muy buenas y yo creo que óptimas para encarar el playoff. Tú que tienes experiencia en la tercera, es muy diferente jugar en un equipo como el Langreo, con la historia que tiene aficionados, lo que comentábamos antes durante la comida, a jugar en el Covadonga, a jugar en la Universidad. Sí, yo he encontrado este año en el Langreo, aparte de la presión, digamos, del entorno, la propia presión que te metes tú mismo por querer agradar y por querer ganar los partidos, por estar en el club que estás. En el plano individual, Pichichi otra vez, llevan dos títulos, contento, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. La verdad que cuando llegué este año al Langreo me preguntaron que diera una cifra de goles y dije que si igualaba las cifras del año pasado que me podía dar por contento. Pues si encima las he superado, pues mucho más. Bueno, vamos con el Ceares, Nacho Cabo. Un hito totalmente, clasificar a un equipo tan modesto como el Ceares para el playoff, ¿no? Un hito, clasificarse para el playoff. No lo clasifiqué yo o nosotros, o yo creo que fue un convenio, ¿no? Una plantilla que los mismos 19 futbolistas se comprometieron en todo el año con su trabajo diario, los mismos 19 terminaron la temporada. Pero vosotros jugabais con uno más, jugábamos con 500 más, creo, ¿no? Esa afición que yo creo que es el santo y seña del club, ¿no? Que nos apoyó en absolutamente todos los partidos de la temporada. Una directiva trabajadora, modesta, pero que creo que sabe hacer las cosas, pues no sé, encabezada por Alberto, el presi, Roberto Coma, director deportivo. Un poquito quiero acordarme de todos, ¿no? Y desde, no sé, desde el capitán, gran capitán diría yo, Jimmy, un ejemplo para todos, hasta Edu, que es quien recoge los balones, pues hemos sumado todos y al final pues logramos, pues como tú bien dices, pues, un hecho histórico. ¿Qué importancia tiene en un equipo de tercera división tener a 500 tíos cada domingo en casa y a 100 que, bueno, el otro día en Luarca casi 200 que van a animar al equipo? ¿Qué importancia tiene en la plantilla, en el rendimiento que dio? Una de las cosas que nos permitió hacer tal bagaje de puntos, 74 ni más ni menos, es la regularidad. Y en esa regularidad pues insiste o influye muchísimo la constancia. La constancia se consigue con el trabajo, como no, con la exigencia del cuerpo técnico, desde luego, pero con el ser exigente, y esa exigencia te la permitía también esa afición que te animaba todos los días y no te hacía relajarte, no te permitía relajarte. Yo creo que en ese aspecto siempre soportamos, entre comillas, esa presión haciendo lo que fuese positivo. Sí, un hecho histórico también, el que el Praviano juegue playoff de ascenso 50 años después de la última clasificación, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la temporada que hicimos fue un poco inesperada, al principio sobre todo, porque bueno, al principio no salíamos con ese objetivo de clasificarnos, pero bueno, poco a poco el equipo yo creo que fue creyendo en lo que estábamos haciendo. A favor nuestro fue que nunca tuvimos presión de nadie, fuimos nosotros los que nos fuimos metiendo esa presión, pero tampoco sin dramatizar, sino que fuimos partido a partido. Nunca tuvimos ninguna exigencia por parte de nadie
Y yo creo que eso, sobre todo esa tranquilidad de poder trabajar, de poder hacer cosas, yo creo que son las que te ayudan sobre todo a no cometer errores, ¿no? Entonces yo creo que como un equipo está muy presionado por exigencia o por obligación, si la cabeza no te funciona muy bien, yo creo que es un enemigo, ¿no? Entonces nosotros tuvimos esa fortuna, tuvimos esa suerte y luego, bueno, creo que acertamos sobre todo en la confección de la plantilla. Habíamos cambiado, o sea, cambiamos bastante el equipo, fichamos mucha gente joven, gente no menos joven, pero muy comprometida con el equipo, y yo destacaría eso, ¿no? El compromiso, la actitud de los jugadores, las ganas de mejorar, las ganas de hacerlo bien, y bueno, pues fuimos poco a poco creyendo y nos llevó ahí ese camino, no, ni otra historia más. O sea, al final bajamos un poquito porque creo que nos interesaban los últimos partidos, había cosas que teníamos que llevar a cabo, por ejemplo, como el premio de la deportividad. Sabíamos que competir por el primer puesto podríamos cometer un error grave, que era quedar, por ejemplo, al final de temporada de la segunda vuelta, los últimos 6-7 partidos, tuvimos con 6 jugadores con 4 tarjetas amarillas, tuvimos que cuidar esos detalles, esos pequeños detalles que son muy importantes, y luego el premio de la deportividad, ¿no? A mí, a los jugadores, a la directiva, pues le hacía mucha ilusión ese trofeo, porque ya lo conseguimos más años. Y bueno, pues perdimos el último partido con el Covadonga, porque tuvimos que reservar a esta gente, fuimos a Langreo también, porque ya habíamos obtenido la clasificación, que era el objetivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nos dejamos llevar un poco, pero bueno, yo creo que para mí la temporada fue excelente, y nada más que tengo que dar las gracias a todos, a directiva, a jugadores, a aficionados, al cuerpo técnico, a gente que está detrás ayudándonos, como la preparación física que tenemos, como una clínica preparador físico es Carlos Calleja, que nos está ayudando, no físicamente, pero nos lleva día a día a los entrenos. La recuperación de los futbolistas, que es muy importante. El Praviano, hubo momentos en tener gente muy lesionada. Si no llega a ser esta clínica Mama en Pravia, no hubiéramos podido contar con estos jugadores. Entonces, bueno, yo creo que fue una suma de todo el mundo, ¿no? Fierros, Ceares y Praviano, auténticas revelaciones, ¿no? Sí, sí, pero como dije anteriormente, no que hayan sido al final, se hayan metido ahí al final en lugar de meterse otros, como por ejemplo el Tuilla o el Condal o el Uni o el Covadonga, que contaban más que ellos, yo creo, pero ellos lo hicieron perfecto, hicieron una temporada muy buena, muy difícil a los equipos de Shell hacerles gol, y a partir de ahí, pues ellos, los goles que hacen, pues les saca mucho rendimiento, y para mí, yo creo que claramente tienen mucho mérito los dos equipos, ¿eh? Jorge, ¿cómo viste la tercera división este año? ¿Baja el nivel? ¿Se mantiene? ¿Hay 5 equipos en segunda B? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que a principio de temporada hablaba con la gente que quedaba una tercera división muy bonita, muy competida, muy igualada, y bueno, creo que así ha sido hasta el último partido. Creo que los 4 que nos hemos metido somos justos merecedores de esos 4 primeros puestos, porque sería, no injusto, ¿no? Pero bueno, sería un palo bastante grande que después de estar ahí metidos los 4 equipos durante prácticamente toda la temporada hubiera quedado un equipo fuera. Y bueno, es cierto que los que venían por detrás venían apretando, sobre todo las últimas jornadas de Tuilla, Covadonga, Cudillero, pues fueron quizá mejores que los que estábamos metidos, y bueno, al final, ya te digo, creo que justos merecedores. El nivel de la categoría creo que es bueno, quizá desde mi punto de vista no es una tercera división como la de hace 10 años, a lo mejor, que sí que bueno, había más dinero, había gente de fuera, había más nivel desde mi punto de vista, pero bueno, para nada podemos quitarle méritos a los que estamos ahora ahí, ¿no? Me gustaría destacar sobre todo la temporada tanto de Praviano como de Ceares. Creo que es un premio a la humildad, al trabajo bien hecho, y son 2 ejemplos que creo que los demás equipos debemos de tomar. Creo que han demostrado que con muy pocas cosas, y esas pocas haciéndolas bien,
se puede estar arriba y bueno, animo a los demás equipos a copiar ejemplo en todo de estos dos equipos. Chus, ¿cómo viste la tercera? Bueno, pues al igual que el año pasado, muy competitiva. En cada partido, o sea, en cada jornada tienes que ir al 100% porque cualquier equipo te da un susto y creo que el reflejo de ello son precisamente el Praviano y el Ceares, que han demostrado que quizás con menos recursos que otros equipos, a base de trabajo y, como dice Jorge, de humildad, pues han conseguido meterse en el playoff y dejar fuera a equipos con plantillas a priori y en teoría superiores, ¿no? Como bueno, Tuilla, Covadonga, que el año pasado, por ejemplo, estuvieron metidos en playoff. Y en ese sentido yo creo que es lo que puede definir este grupo asturiano, ¿no? La competitividad que hay entre todos los equipos y que cualquiera te la puede liar. Nacho. Por supuesto que la igualdad fue la nota reinante de la temporada. Respecto al nivel, cierto es que hay 5 equipos, por cierto, con un grandísimo rendimiento en Segunda B, a los que quiero felicitar porque de verdad que están haciendo las cosas con mucho criterio. Y de todas formas, Asturias siempre fue una provincia exportadora de futbolistas y quizás esta crisis que existe en la actualidad impide que esos futbolistas se fueran. Esos futbolistas como Chus, como Jorge Lombán, están en la tercera división asturiana y la enriquecen. Y creo que por ese motivo creo que también tiene su cierto nivel. Respecto a la calidad de las plantillas, en este caso estamos aquí el representante del Praviano, Solentano Rosiel, y yo, en representación de la plantilla del Ceares, ¿verdad? Por supuesto que económicamente no tienen la valía de quizás alguna otra, pero deportivamente sí lo demostraron y seguro que tienen futbolistas interesantísimos en los que podrían fijarse pues, otros clubes o que pueden ser revalorizados esta temporada. Quiero pues echarles una, no sé, no voy a dar nombres, pero echarles también una lanza a su favor, ¿vale? Porque creo que lo han demostrado y que la calidad también la tienen. No solo con constancia y trabajo se puede hacer una buena temporada, también hay que tener cierta calidad. Sí. Bueno, sí, esto es un poco la línea que dice Nacho. En cuanto a los jugadores, hombre, a ver, hace años Asturias tenía jugadores jugando de afuera. Eso ahora es inviable. O sea, ningún equipo de tercera trae jugadores de afuera, ¿no? Por ejemplo, mira, nosotros vamos a jugar contra el Socuéllamo. Mis informes son que tienen gente de otras provincias, que tienen gente de afuera, que tienen gente que vive del fútbol. Entonces en Asturias ahora yo creo, según está la situación económica, yo creo que es impensable el poder hacer eso, ¿no? Entonces claro, eso quieras o no, pues bueno, pues igual. Y luego otra cosa, efectivamente, también lo apuntaba Nacho, hay 5 equipos en Segunda B, los jugadores pues están ahí, ¿no? Sí, bueno, si no hubiese tantos equipos en Segunda B, posiblemente la tercera, bueno, pues pudiera estar un poquitín más fuerte. Pero bueno, yo creo que también a los jugadores hay que valorarlos y darles una oportunidad, ¿no? Entonces, el nivel a mí me parece que no es malo, que hay muy buenos futbolistas, muy interesantes. El problema igual es conocerlos, gente joven que seguro que si les dan una oportunidad, pues seguro que lo van a aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que voy un poquitín en esa línea, ¿no? De que hay que dar oportunidades a la gente. Fierros, Estoy bajo consciente. el nivel. Hay que dar oportunidades a la gente, estoy consciente, eso es impepinable. Yo llevo muchos años diciendo que los sub-23 del Oviedo tenían que ser todos asturianos y lo repito aquí otra vez. ¿Bajó el nivel? Claro que bajó el nivel. Hay 5 equipos en Segunda B y esos equipos llevan muchos jugadores asturianos, sobre todo el Caudal, el Avilés, el Marino y claro, el Sporting B también. Y yo creo que también baja desde el punto de vista de que la División de Honor ya no es lo que era, porque al haber también 5 equipos asturianos en División de Honor es muy difícil que los equipos sean buenos. Y este año la campaña de los equipos asturianos empezó muy bien el Llano, lo hizo bastante bien el Oviedo, perdió muchos partidos y muchos puntos en los minutos finales. Y la verdad es que yo lo que digo es,
una de las cosas que preguntaría yo a esta gente era que qué gente joven sale, porque claro, tenemos aquí a Lombán, tenemos aquí a Chus, que ya los conocemos todos de hace unos cuantos años jugando en tercera y marcando siempre goles. Tenemos a Sergio Villanueva jugando ahí, tenemos a muchos jugadores. Clemente, Castaño, claro. Piñera, Piñada. Claro, y digo yo, y gente joven la hay. Hay gente joven. Vamos a preguntarle a los entrenadores. Claro. Nacho, ¿por qué crees que le cuesta tanto salir a la gente joven a la tercera división después de juveniles? Como le costaba antaño, quizás incluso hasta por la premura de algunos clubes como el nuestro, menos. Yo creo que siempre costó, es un paso muy grande de juvenil a senior, claro. Estás compitiendo de repente, pasas de competir con gente de tu edad, de 1 o 2 años mayor, a competir con gente de 15 años mayor que tú que se la sabe todas. Es normal que necesite una transición. De todas formas, calidad la hay, el Langreo tiene futbolistas de esa edad con proyección, caso de David Álvarez, el Praviano también, por ejemplo, Luis Nuño, sin ir más lejos, yo creo que tiene un futuro con sus 20 años increíblemente prometedor. En el Ceares tenemos a Fran, a Meana, a Álvaro Ponte, a Rubén Montequín, que tienen talento, que tienen que explotar. En el Lealtad jugando a gente juvenil incluso. Perdona que te corte, una pregunta es un poco comprometida. Frank, el año pasado fue uno de los destacados en el TSK Roces, este año no disfrutó de muchos minutos tampoco, ¿no? No disfrutó de tantos... ¿Por qué a esos jugadores que destacan en División de Honor les cuesta dar ese salto a la tercera división, por ejemplo? En concreto, el caso de Fran dos Santos, fue un talento terrible, es uno de esos ejemplos en los que ese paso le costó asumirlo. Necesitan una adaptación. Le costó asumirlo, le costó con temas como las cargas, temas como la táctica. Luego, una vez que ves que vienes de ser el rey en otra categoría y aquí no tienes todos esos minutos, toda esa importancia que creías que ibas a tener, te vienes un poco abajo, necesitas una transición, luego cuando te vuelves a dar cuenta de dónde estás y demás ya empiezas a contar. Simplemente es eso, es transición, la calidad la tiene y yo le auguro un futuro prometedor a Fran, sin lugar a dudas. Chus, ¿qué diferencias hay de la gente joven de cuando sale de juveniles a hace 10 años, cuando saliste tú? ¿O lo ves más o menos igual? O... Yo la verdad creo que la veo más o menos igual. Yo me acuerdo salir del estadio y llegar al uni y no rascarla. Y no rascarla. Y estoy en lo que dice Nacho. Al final es adaptarse a la categoría, competir contra gente que lleva compitiendo en tercera división años, el ritmo de juego es superior, hay mucho más contacto físico, al final todo se junta y hasta que te haces a la categoría, a la idea, a cómo hay que jugar, tácticamente cómo hay que trabajar y demás, pues te cuesta jugar. Pero yo creo que más o menos es parecida a lo que había antes. Siel, ¿cómo lo ves? La guerra de veteranos y jóvenes. Bueno, los veteranos, hay una cosa que son importantísimos en los equipos, ¿eh? Tener gente, sobre todo, que den ejemplo, es muy importante de cara a la gente joven, ¿no? Si tienes un equipo muy joven y por el motivo que sea no funciona, no consigues resultados, normalmente, y tenemos ejemplos en la tercera división, normalmente el equipo no funciona, o sea, va hacia abajo. Entonces, el tener sobre todo un jugador por línea que ayude a esos jugadores, que aporte experiencia, serenidad, saber estar, porque hay momentos durante una temporada complicados, ¿no? Y sobre todo cuando los resultados no acompañan. La gente joven tiende a, bueno, no asumir responsabilidades, porque efectivamente tampoco lo pueden porque no tienen experiencia, ¿no? Entonces la tienen que ir adquiriendo poco a poco. Entonces yo entiendo que un equipo joven tiene que tener siempre 4 o 5 veteranos y sobre todo puestos muy importantes, ¿no? De que aporten esa serenidad, esa experiencia y entonces sí funciona el equipo, ¿eh? Pero importantísimo, tanto la gente joven como la gente con experiencia, ¿eh? Lombán, ¿cambió el fútbol de cuando saliste tú de juveniles o lo ves igual? Yo creo que cambió un poco. Creo que cambió un poco porque
Es cierto que ahora, bueno, los equipos pues quizá tienen menos recursos, sobre todo económicos, y bueno, la gente joven, los juveniles, pues tienen más posibilidades porque bueno, buscan oportunidades en equipos donde puedan tenerlas y por ejemplo en Villaviciosa tenemos casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos gente que es juvenil, como Juan, como Cueto, que son tan importantes como los que más. Yo creo que en Villaviciosa el secreto es un poco ese, ¿no? La mezcla que consiguió, sobre todo, Pedro, el presidente. Pero es un lujo tener a Castaño, tener a Sergio Villanueva, tenerte a ti, gente que además compite, es un ejemplo, trabaja en los entrenamientos y... Claro, pero por eso es lo que dice ayer, ¿no? Es tan importante la gente veterana, gente que lleva muchos años jugando a esto, bueno, qué decir de Sergio Villanueva o Castaño, ¿no? Que aparte de ser ejemplos deportivos son ejemplos como personas y es muy importante esa mezcla, que la gente joven pueda coger de ejemplo a esa gente mayor, ¿no? Y creo que de verdad que el secreto de lealtad de este año fue combinar las dos cosas, sobre todo gente de allí de Villaviciosa, gente que muy comprometida, gente que yo cuando llegué el primer día a Cudillero, partido de Copa Federación, hablaba con el presidente, ¿no? Le dije yo, joder, pues si es que son muy buenos, la gente de Villaviciosa es muy buena, nos dan nivel, ¿sabes? Aparte de... A mí Juan me gusta mucho. Es muy bueno, Juan es muy bueno, es válido para cualquier equipo de tercera división. Cueto es otro chaval juvenil que tenemos allí, es válido para cualquier equipo de tercera división. Y luego la gente de la Villa, que tiene 20, 21, 22 años, por ejemplo, Keco sí es cierto que lo conocemos todos, estuvo el año pasado en el Langreo y hizo una temporada espectacular. Este año se ha vuelto a salir y es muy joven, es de Villaviciosa y yo creo que es el secreto, ¿no? de lealtad este año, aparte de la gente que quizá hemos jugado más minutos, gente más veterana, cuando hemos faltado, cuando esa gente, o sea, cuando no hemos podido estar con el equipo por lesiones, sanciones, lo que sea, cualquiera de ellos nos daba nivel igual o muy similar al que tenemos la gente más veterana, ¿no? Y nos han dado puntos, por ejemplo, no sé, hubo partidos donde en Candás yo recuerdo a Javi que hizo 3 goles y ganamos el partido, o Juan salió 20 minutos en el Requesón y nos hizo la jugada del segundo gol. O sea, son puntos que sin esos puntos ahora mismo no seríamos campeones. Bueno, vamos a hablar ya del sorteo. Vamos a empezar contigo, Jorge. ¿Cómo cayó en la Villa? ¿Qué conocemos del Portollano? ¿Cómo lo veis? Os tocó uno de los rivales más complicados de tercera, ¿no? Sí, si te digo la verdad, nos daba un poco igual, porque viendo todos los primeros del grupo, son todos equipazos, ¿ves? Sacas información de los campos de fútbol y son todos estadios, no son campos, no son estadios. Y bueno, ya puestos a que nos tocase, nos daba igual. Entonces, el Portollano es cierto que las referencias que tenemos es un grandísimo equipo, quizá de los mayores presupuestos que hay en tercera división, mueve una afición que puede meter perfectamente ahí en el campo 3.000, 4.000 personas. Yo recuerdo que el último ascenso que tuvieron, creo que fue en 2006, y final de Copa Federación, que yo la jugué allí, había 7.000 personas en el campo y bueno, eso a cualquier jugador le gusta, ¿no? Cuanta más gente haya, más futbolista quizá te sientes, ¿no? Y a mí me gusta el sorteo, no quizá por la dificultad, porque sabemos que es máxima, como iba a ser cualquier primero, pero la ilusión que hay en Villaviciosa, la ilusión que tenemos dentro del vestuario es brutal. Entonces nosotros vamos a ir allí a competir el partido, a intentar sacar un buen resultado y traer para aquí, lo que te digo, un buen resultado para que sobre todo la gente de Villaviciosa se anime a ir al campo, ¿no? Y sobre todo que podamos ver un ambiente en las callejas como el que se vivió en el último ascenso, que creo que fue alucinante y eso nos gusta a todos. A cada persona que vaya al campo, ver el campo lleno, la gente saltando, cantando, llorando. Ese ambiente yo creo que no hay dinero que lo pague y animo a toda la gente de Villaviciosa a ir al campo y animar todo lo posible porque creo que se puede conseguir algo muy grande en la historia de lealtad y ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser esto? El Atlético Monzón.
Pues un poco con reservas, ni alegría ni tristeza, no tenemos muchas referencias, buscas informes de jugadores y demás por internet y encuentras muy poco, pero allí en Langreo llevamos muchos años que no hemos pasado la primera eliminatoria y lógicamente no puedes pensar que porque no haya informes o no tengamos referencias del equipo que vaya a ser un buen sorteo para nosotros, todo lo contrario. Queremos estar centrados, queremos seguir la línea que llevamos este final de liga, competir los 2 partidos al máximo, intentar pasar esta primera eliminatoria y digamos que premiar a la afición del Langreo en ese sentido de poder pasar esta primera eliminatoria, porque llevan años, oye, sufriéndolo el tener el caramelo cerca y no poder degustarlo nunca, ¿no? Y es lo que queremos. Ya te digo, vamos a ir a jugar como hemos intentado hacerlo todo el año, competir, que al final es lo que te va a dar el resultado. Nacho, si pedíamos algo que nos tocase algún rival cercano, todo lo contrario. Es lo que toca y así hay que asumirlo, ¿no? Nosotros lo vimos con la ilusión, pues no sé, la prudencia, yo creo que tenemos que tener cualquier equipo modesto, en estos casos, la naturalidad porque, ¿no?, con la que vivimos la tercera, pues hay que continuar con esa misma línea, ¿no? Yo, por encima de los puntos logrados, de los datos objetivos, yo que sé, pues de los 31 goles en contra, del rapport goles a favor, goles en contra, yo me quedo con lo subjetivo, ¿no? Con ese fútbol que desplegamos en el primer tercio de liga, o con el carácter de los últimos 10 partidos para mantener la posición de playoff. Pues eso es un poquito lo que tenemos que aunar y con eso lograremos competir en la exigencia del playoff. Respecto al rival, al Águilas, pues bueno, yo creo que el viaje es especial, ya que nos toca hacer 1000 y pico kilómetros. Es especial, ¿por qué? Pues porque vamos a estar más tiempo juntos y tendremos que disfrutar de ello, ¿no? Mejor disfrutar un playoff de ascenso que no uno de descenso, por ejemplo. Y por verlo positivo, pues yo qué sé, el estadio en una acción tan tradicional como la nuestra, yo creo que tiene que hacer ilusión que el estadio con el que jugamos creo que es de los más longevos, el segundo más longevo, el segundo que más tiempo tiene de... Sí, ¿verdad? Sí. Pues imagínate, yo creo que la afición ese dato pues me llena de orgullo. Vamos a ver cómo sale, cargados de ilusión y con prudencia, eso sí. Lo que está claro es que un autobús, por lo menos, de aficionados del Ceares va a estar en Murcia. Yo apostaría que más. Yo creo que también. Yo también. Sí, seguro, porque la verdad es que la gente está muy ilusionada con este proyecto y además somos conscientes de que nos va a ser muy difícil competir, de que tenemos que preocuparnos primero de eso, de poder igualar los partidos, y a partir de ahí pues las eliminatorias son 180 minutos en los que hay que tener muchísima cabeza, en los que no es solo jugar bien a ratos, hay que ser muy rocoso, muy rudo, mantener la cabeza fría en momentos en los que crees que ya tienes las cosas muy difíciles, viceversa, en los momentos en los que crees que tienes todo hecho, pues acabamos de ver una eliminatoria de semifinales de Grupo UEFA League, cómo se solucionó, en fin. Tranquilidad, humildad y la gente ilusionadísima, tanto plantilla como afición, por esto que nos toca jugar. Sí, creo que ya estuviste viendo 40 partidos del Socuellamos. Bueno, ¿qué sabemos? Tantos no, hombre. Tantos no. A ver, Tampoco hace falta. tuve la suerte de que coincidiera Sergio Inclán, que somos muy amigos y este año entrenó allí. El hombre ahora no terminó, pero bueno, entrenó, que los conoce muy bien. Y efectivamente estuvimos viendo por la mañana partidos, vídeos, y bueno, a mí mi primera impresión, y aparte yo creo que lo refrenda la clasificación, los números que tienen, goles a favor, en contra, y luego viéndolos, y un poco, bueno, pues sobre todo lo que me comentó él, y bueno, otra gente que nos está informando también, ¿no?
Hay jugadores que están viviendo el fútbol. Parece raro en tercera división, pero ahí ocurre. Parece ser que todavía hay dinero. Tiene un sponsor que aporta bastante dinero al club. Creo que tienen el objetivo o la ambición de querer subir, y la verdad es que a mí me pareció un muy buen equipo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas nosotros vamos a tenerlas en cuenta, pero nosotros no nos vamos a salir del guión. Vamos a seguir siendo un equipo humilde, un equipo difícil de ganar, un equipo que trabaje en el campo, que lo ponga muy complicado, y vamos a ver que en esa línea vamos a afrontar el partido del domingo. Ya tendremos tiempo a pensar en el partido siguiente. Solamente sí que creo que nos tocó un desplazamiento bastante largo, que a mí me haría muchísima ilusión de que pudiese ir gente de Pravia que nos acompañara, pero no sé, vamos a jugar, parece ser que de domingo a las 7 de la tarde. Creo que va a ser un hándicap los kilómetros. Hombre, yo creo que alguien va a apuntarse a ir, pero yo no creo que no va a ir la gente que sobre todo muestra a los jugadores, a la directiva, a todo el mundo con un gran interés, a ver quién te toca, a ver dónde nos vamos a jugar, ¿no? Entonces yo creo que igual nos echa un poquito para atrás eso, y sobre todo la hora, ¿no? Pero bueno, como digo, vamos a afrontar en principio el partido del domingo y bueno, a ver qué sucede. Vamos a ver cómo nos portamos en Santa Catalina. Creo que vamos a tener la gente a favor, creo que va a ir mucha gente al fútbol, porque la gente sí está muy ilusionada, aunque sea un equipo que, bueno, así por el nombre posiblemente a lo mejor no sea muy llamativo, ¿no? Sería más algo un Pontevedra o un Puertollano, pero bueno, la gente en Pravia está muy ilusionada, está encantada con el equipo, con la directiva y con los jugadores, y yo creo que el domingo vamos a tener muy buen ambiente en Santa Catalina, y bueno, a ver si nos acompaña un poquitín el resultado, y podemos sacar una buena cosa, y pensar sobre todo que vamos a jugar 2 partidos, a jugar una eliminatoria a 180 minutos, ¿no? Entonces vamos a afrontarlo así. Fierros, el sorteo, pocas novedades. Los rivales a más de 500 kilómetros casi todos, y 2 murcianos. Lo de siempre. Es decir, que yo lo que pido a los equipos asturianos es que sean ellos mismos, que no hablemos de nombres y todas esas cosas, porque ellos están igual que nosotros, tampoco nos van a conocer ellos a los equipos nuestros, y creo que si son ellos mismos y si juegan de la forma que lo han hecho durante toda la temporada, tienen más posibilidades que intentar inventar cosas ahora a última hora. Y entonces, pues nada, a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Eso. Bueno, y por comentar ahora, para ir cerrando, el Avilés y el Caudal Deportivo tienen todavía un playoff. En el caso del Avilés, un sabor dulce, que juegan el playoff de ascenso a segunda división contra el Cartagena, y el Caudal Deportivo, que se mide al Atlético de Madrid B por la salvación, y para evitar que el Andés, si no lo solucionéis alguno de vosotros, baje a regional preferente. Lombi, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves al Avilés y al Caudal? Bueno, primero felicitar la gran temporada de Real Avilés, ¿no? Creo que desde hace unos años están haciendo las cosas bien, y bueno, como decía antes de los equipos de tercera que hacen las cosas bien, ¿no? Se notan los resultados. Entonces, por eso les deseo lo mejor. Creo que tienen una eliminatoria difícil, pero también lo era difícil el año pasado por el Caudal, y consiguió pasar la eliminatoria. Entonces, como nosotros, por ejemplo, contra el Puertollano, somos en teoría un pelín inferiores. Me consta que desde Avilés tienen muchas ganas de ese partido, porque los comentarios desde Cartagena creo que no fueron del todo respetuosos con el Real Avilés, y la verdad que no hay cosa que más te motive que te hieran el orgullo, ¿no? Entonces creo que el Avilés va a ir allí con el cuchillo entre los dientes, y creo que es la mejor forma. El Caudal, creo que bueno, una temporada irregular, sobre todo al inicio, y bueno, creo que al final el playoff creo que es un premio, ¿no? para un equipo que ha estado en puestos de descenso casi todo el año, y lo tiene que afrontar casi como una liguilla de ascenso, ¿no? Como nosotros, con mucha ilusión. Es cierto que vienen jugando finales desde hace, ¿sabéis cuándo? Hace 3, 4 meses. Cada partido era una final para ellos, y con todo el mérito del mundo las han ido ganando o sacando adelante, y solo les quedan 2. Si son capaces de ganar esta final a doble partido,
van a tener el mismo premio que nosotros si ascendemos, un ascenso. Sí. Bueno, sí, felicitar efectivamente a la Avilés. Y a ver, yo tengo muchísima fe en el Real Avilés. Ha ido de menos a más. A mí me encanta cómo juega, cómo afronta los partidos, y eso demuestra que hay un trabajo muy bien hecho por semana. El equipo compite muy bien y yo tengo mucha fe en el Avilés. Yo creo que este año el Avilés está en condiciones de dar mucha alegría a la afición del Avilés, ¿no? que es numerosa, que va al campo, y yo creo que el Avilés este año nos va a dar a todos una gran alegría. En cuanto al caudal, bueno, pues el caudal, como bien apunta Jorge, está jugando finales, y mira, yo me recuerdo el año pasado el Zamora, que estaba desahuciado, que también estuvo parecido, fue remontando, superándose, y yo creo que ¿por qué no va a pasar algo parecido, ¿verdad? Que supere la primera eliminatoria, y como ya nerviosismo no tiene ni presión ninguna, yo confío en que se salve, deseo y confío en que se salve el caudal. Fierros. No, los resultados del caudal últimamente están siendo buenos, porque empató en el Tartiere, ganó el Guijuelo, equipos de arriba, digamos, con más presupuesto y más cosas, ha ido a más, y yo creo que esta eliminatoria puede sacarla adelante. El Avilés, pues abundar en lo que dijeron tanto Lombán como Osiel, una gran temporada del Avilés, yo creo que lo hizo muy bien. Es un equipo que juega muy bien como equipo, que tiene además unas individuales importantes. Yo, para mí, Alex Arias este año se salió otra vez, y tiene gente incluso joven como Hito, que lo hizo francamente bien en cada partido, una buena defensa, una solidez de esa defensiva importante, y después los goles también lo rentabiliza muy bien. Nacho. Antes de que quisiera hacer un guiño aquí estamos representando, pues yo creo que a los que tuvimos un poquito más de suerte en lo que fue la liga, pero hacer un guiño a los que trabajaron igual y no tuvieron esos mismos resultados, ¿no? Pues en este caso a Tapia, a Luarca y a Candás, ¿no? Un gran abrazo desde aquí y mucho ánimo respecto al Andés. Destacar el gran final de liga que tuvieron, y que en San Pedro, pues la verdad es que siempre va mucha gente a animar, y da gusto ver los partidos. Desearle mucha suerte también, y que el caudal, que es por otra parte junto con el Marino, creo que el equipo de todos, ¿verdad? Todos somos un poco seguidores suyos, logre salvarse en este play-out, y yo creo que el técnico que tienen, con su veteranía, les está imprimiendo pues es un poquito de carácter que quizás les vino muy bien, futbolistas veteranos que creo que en estos tipos de competiciones se pueden desenvolver con naturalidad, y la verdad que les deseo lo mejor. Respecto al Avilés, pues bueno, el proyecto de José Luis Rodríguez y Luis Cousillas pues va cogiendo forma. Yo encantado, estuve representando esos colores, y tengo la suerte de haber dejado muy buenos amigos allí, y espero que al mando de todo un sabio como Josu Uribe, pues puedan lograr el objetivo, porque no olvidemos que el Avilés también es un grande. Desde luego el Cartagena tiene un presupuesto tremendo, en fin, todos sabemos quién es el Cartagena, hace no mucho en segunda división y de los clubes importantes, a punto de ascender incluso a primera. El Avilés es un grande también, y es un poquito, junto con el Oviedo, el grande del fútbol asturiano. Entonces, una vez que el Sporting, ¿por qué no?, dejar de nombrar también al equipo profesional que tenemos, logre el ascenso a primera división, desear también el del Avilés, ¿cómo no? Chus. Bueno, nada, yo un poco en la línea de todos, ¿no? Creo que tanto Avilés como el caudal han tenido el premio pues el caudal en este sentido, el jugar el playoff por no descender, y el Avilés el premio de poder jugarse el ascenso. Y yo opino que en estas alturas de temporada, en los playoffs, las dinámicas conforme lleguen los equipos es clave, fundamental. Y yo creo que tanto el Avilés, que ha ido de menos a más en la liga, como el caudal, con el subidón de al final tener el premio de poder jugar este partido por no descender, creo que les va a ayudar, y que pueden conseguir
El Avilés pasar la eliminatoria y el caudal salvarse. Pues que así sea y nada, si nadie se deja nada, despedimos desde Labra agradeciendo el trato recibido y la presencia de nuestros invitados y nada, muchas gracias y buenas tardes.